Esta semana nuestro taller es sobre la asistencia. So our first section of the parent workshop is about attendance expectations. Primero vamos a hablar sobre nuestras expectativas de asistencia. So the school attendance expectations are that your student comes every day. So as a school, we understand that there are moments where your student or your students need to be absent, and that is okay. Our hope is that students attend regularly, which is school every day. That is 5 times a week for the full school day. So that means not coming tardy and not getting picked up early. So we would expect that they would be here for 5 days a week for the full school day. There are excused absences. So if there are events or sicknesses that occur that require your students to be absent, all students are able to use 5 parent excused absences, and I'll get into that a little bit more later throughout the school year. So anything over that may result in students gaining attendance interventions from office, counselors, and administration. Son nuestras expectativas de asistencia a la escuela es que vengan todos los días. En la escuela entendemos que hay momentos en que su estudiante necesitan estar ausentes y eso está bien. Nuestra esperanza es que los estudiantes asistan regularmente a la escuela todos los días, 5 veces por semana durante los días escolares completos. Pero sí tenemos ausencias justificadas y ocurren eventos y enfermedades que requieren que sus estudiantes estén ausentes. Todos los estudiantes pueden usar 5 ausencias justificadas de los padres durante el año escolar. Y en un poquito vamos a hablar más de eso. Cualquier cosa por encima de eso puede resultar en que los estudiantes obtengan intervenciones de la asistencia de la oficina de los consejeros y la administración. So there are kind of 3 categories: excused, parent excused, and unexcused. So the first is excused absences. So that is when a student has a doctor's note or they have any note from any legal appointment notes. So a dentist, they have a court hearing, anything that they can get a legal note from, that is okay. Also, students get excused absences when they have transportation issues due to parents' legal appointments. So if your student cannot come to school because you are the one who drives them there and you have a doctor's appointment, that is an excused absence as long as you give the office your doctor's note. And you can just say that your student had transportation issues getting there because I had a doctor's appointment. The second category is parent excused. So you turn in this by a phone call, handwritten letters, and these can be used for road trips, family events, etc. So these are parent excused absences. And throughout the whole year, parents get 5 parent excused absences. And then we have unexcused absences. So once you exceed your 5 parent excused absences, they become getting marked as unexcused. And unexcused absences are also when parents have no contact with the school regarding students' absences. So that means they haven't called, they haven't submitted a doctor's note, or they haven't submitted a handwritten letter. So, vamos a hablar un poquito de las excusados y padres excusados y las que están injustificados. So, excusados es si hay una ausencia y usted trae o nos manda una nota de médico o cualquier nota de una cita legal, si tienen que ir al dentista, un tribunal, cosas así. O si tienen problemas de transporte debido a una cita legal que usted tenga, la puede usar esa nota para los estudiantes. Y también tiene ausencias con padres excusados. Ya, eso pasa cuando usted nos habla a la oficina o nos manda una carta escrita que pueden usar si van de viaje o tienen eventos familiares. Tienen 5 ausencias justificadas de padres durante todo el año escolar. Pero
también después de las 5 ausencias justificadas, ya se marcan como ausencias injustificadas y eso pasa cuando usted no tiene contacto con la escuela con respecto a la ausencia del estudiante. Si nosotros no sabemos por qué no estuvo su estudiante aquí en la escuela, ya la marcamos injustificadas, pero también ya después de la 5ª ausencia ya es injustificada. Now we want to get into why attendance is so important. Y ahorita vamos a platicar por qué la asistencia es importante. So attendance is important because of academics. So missing 10% of school, which is 1 or 2 days every few weeks, can make it harder for students to gain early reading and math skills, perform at grade level in all subjects, and catch up and retrieve content missed. La asistencia es importante por lo académico. Faltar 10% de la escuela 1 o 2 días cada pocas semanas puede ser que sea más difícil adquirir las habilidades tempranas de lectura en matemáticas, desempeñar al nivel de grado en todas las materias y ponerse al día y recuperar el contenido perdido. So attendance is also important for students' development. It is important when students are here on campus that they are building relationships with peers and staff, learning to be responsible, a trait necessary post their K through 12 education. They also develop their social skills and they develop a sense of belonging in the school environment and building their self-esteem. Attendance also impacts school funding. So based on the overall attendance of the school is how much the school can be funded. La asistencia también es importante para el desarrollo de los estudiantes, construyendo relaciones con sus compañeros y con el personal de la escuela. Aprender a ser responsable es un rasgo necesario después de la educación. Desarrollo de habilidades sociales, un sentido de pertenencia al entorno escolar y la construcción de la autoestima. Y la asistencia también afecta el financiamiento escolar. Cuando están los estudiantes aquí, la escuela recibe dinero porque ellos están aquí y cuando no están, no recibimos ese dinero. También afecta lo que ellos puedan tener aquí en la escuela. How parents can support with student attendance. ¿Cómo pueden apoyar los padres? There are a few ways that parents can support student attendance. So one of them is set a regular bedtime and morning routine. When students know their roles and their routines, they become more prepared to start their day. Speak positively about school and responsibilities. Elementary students learn through modeling. What they hear and see is what they will feel. So it's important for parents to speak positively about school and responsibilities and introduce that concept to their students. Be aware. So find out which subjects are challenging for students and when these assignments come up. A lot of the time students would not like to come to school because they might have a test in the subject that they're challenging, that they are finding challenging. So it's important for parents to be aware of what those challenges are for students and help them along the way for assignments and tests, anything of that nature. Also, create a backup plan. So life happens and things do not always go as planned. So take time to create a backup plan. If getting to school becomes difficult, seek out friends, family members, or neighbors that might be able to pick up or drive your student to school if there is life things or life emergencies that happen. ¿Cómo los padres pueden ayudar la asistencia de los estudiantes?
Establezca una rutina regular para la hora de acostarse y en la mañana. Cuando los estudiantes conocen sus roles, están más preparados para comenzar el día. Hablar positivamente sobre la escuela y sus responsabilidades. Los estudiantes de primaria aprenden a través de modelo. Lo que oyen y ven es lo que sentirán. Si les decimos que la escuela es muy importante, que tenemos que ir para aprender, ellos van a querer venir más. Estar alerta. Descubra qué materias son desafiantes para los estudiantes y cuándo surgen estas asignaciones. Crea un plan de respaldo. La vida pasa y las cosas siempre no salen según lo planeado. Tómese el tiempo para crear un plan de respaldo si llegar a la escuela se vuelve difícil. Busque amigos, miembros de familia o vecinos. Eso es por si usted no puede traer a su estudiante a la escuela, busque a alguien más, no nomás diga, oh, ok, ahora no van a ir. Es muy importante que vengan todos los días. Reducing chronic absenteeism and our goal. So in the school year of 2018 to 2019, we had 11% chronic absenteeism with our students. From 2019 to 2020, we had 11.14% chronic absenteeism. Last school year, the 2020 to 2021 school year, we had 9% chronic absenteeism. And this year, the 2021-2022 school year, our goal is to have 5% or less chronic absenteeism. Queremos reducir el número de estudiantes que están ausentes crónicamente. Eso quiere decir que tienen muchas ausencias durante el año y como puede ver, cada año hemos reducido esas ausencias y para este año queremos que no más 5% de los estudiantes estén ausentes crónicamente. Y eso es mucha parte en los papás, si nos pueden ayudar con traer a sus hijos a la escuela y hablar con ellos de qué importante es venir a la escuela. Si nos ayuda usted a traerlos, podemos llegar al 5%. So thank you all so much for joining us. We hope that this parent workshop was helpful, and seeing students every day is what makes all our jobs worth it. I know right now with the pandemic, absences are very tricky, especially if your student is sick. You want to make sure that they are feeling okay and that you're making sure that everyone around them is also okay, which we greatly thank for parents for being involved in that. But attendance is becoming a very large issue on our campus today. So we really just wanted to highlight attendance importance and make sure that we all are aware of unexcused, parent excused, and excused absences so we can work together to meet our 5% chronic absenteeism goal. Muchas gracias por estar aquí. Esperamos que este taller aprenda algo usted. Sí es un problema que estamos teniendo con las ausencias, pero por eso queríamos hablar poquito del tipo de ausencias y cuántas tenemos, que están justificadas. Ahorita con todo del COVID es muy difícil, sabemos que no queremos traer a nuestros hijos si están enfermos o no queremos que todos en la escuela estén saludables, pero es muy importante si están bien nuestros hijos traerlos a la escuela. Y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos creo que en un mes es el último taller. Y si no lo han hecho todavía, pongan el nombre de su estudiante y el grado en el chat box, por favor. If you haven't already, can you please put your student's name and their grade in the chat box?